Bueno, es el momento de saludar a nuestro invitado capital, hablar de lo que los mercados entienden de lo que está ocurriendo en el mundo y también rastrear las oportunidades. Aquí en directo con nosotros nos acompaña Gregorio Llaga, socio director de Welcome Asset Management. ¿Cómo estás, Gregorio? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar contigo, como siempre. Bueno, vamos a examinar cómo están los mercados, porque hemos vivido una semana de agitación, hoy están más calmados. Parece que las cosas en los bancos centrales han ido ocurriendo según los guiones previstos, ¿no? El Banco Central Europeo mantiene tipos, la Fed la semana que viene puede que también, aunque vaya dato de economía americana ayer, qué fuerte. Sí, es cierto que efectivamente, ayer yo creo que fue un día bueno en general para los mercados, ¿no? Para la tranquilidad, ¿no? Por un lado el mensaje un poco dovish que dio el Banco Central Europeo, ¿no? De mantenimiento de tipos, que era lo esperado. Nosotros no creemos que ha hecho ya el pico de tipos y bueno, y creemos que va a estar ahí bastante tiempo, los tipos de interés. Pero también es cierto que salió el dato de PIB en Estados Unidos y salió muy alto, sobre todo por el tema de los inventarios, pero salió el deflactor del consumo privado, o sea, el Core PCE, ¿no? Y yo creo que salió un poco más bajo, se esperaba 2,5, salió 2,4, y eso que yo creo que es el dato que principalmente mira la Reserva Federal y yo creo que le da, bueno, pues le da margen para esperar, ¿no? O sea que ahora mismo estamos todavía en esa idea de tipos largos mucho tiempo, ¿no? Sí, nosotros pensamos desde luego que es así. El mercado sí que está descontando ya para el año que viene, está descontando bajadas de 50 puntos básicos en el caso de Europa. Nosotros pensamos que permanecerán ahí arriba más tiempo del esperado, ¿no? Hay un tema de debate, por cierto, en Estados Unidos que podemos comentar un momento y es la caída de los bonos americanos, la subida de rendimientos. ¿Tiene también una influencia el aumento del déficit fiscal de Estados Unidos, las enormes emisiones que está lanzando al mercado? Efectivamente, para mí eso es fundamental, ¿no? Por un lado hay que tener en cuenta que el déficit en Estados Unidos está en el 7%. El año que viene hay elecciones, luego no parece que vayan a tocarlo mucho ese déficit. Luego hay una emisión neta de papel muy importante y tenemos que tener en cuenta quién compra ese papel, ¿no? Porque al final tienes la Reserva Federal, que está a modo... Hay que tener en cuenta que entre la Reserva Federal y los no residentes tienen el 50% de la deuda americana, ¿no? Entonces tienes a la Reserva Federal, que está en modo de salida, no va a ser comprador neto. Tienes, por otro lado, en los no residentes a China, que le has declarado tu enemigo geopolítico y no te va a comprar los bonos. Tienes a Japón, que que es el principal tenedor ahora de bonos americanos, y compraba mucho las aseguradoras japonesas y cubrían la divisa. Bueno, ahora con la divergencia que ha habido de tipos, pues le sale rentabilidades negativas al tiempo que su bono ha subido desde el 0,10 al 0,85. Entonces Japón tampoco te va a comprar. El otro día vimos un dato curioso, es que durante el ahorro que hubo durante la pandemia, los depósitos que consiguieron los bancos, que al final fueron 5 trillones, pues más de 2 trillones fueron una compra de bonos americanos. Luego, los bancos americanos que han acumulado mucha deuda y que tienen importantes pérdidas en sus carteras, tampoco te van a comprar. Entonces, la pregunta es, todo ese papel que comentas por el déficit, ¿quién lo va a comprar? Esa es la pregunta, efectivamente. ¿Y quién lo va a comprar? Porque incluso hasta China que citabas está haciendo emisiones extraordinarias de su propia deuda pública para financiar sus proyectos de infraestructuras. Efectivamente, pues la verdad es que la deuda americana ahora mismo la está comprando pues principalmente pues los minoristas y también pues evidentemente compañías de seguros americanas y europeas van comprando, pero es que es un volumen bastante ingente. Por todo ello, por todos estos motivos, unido a que bueno, pues que nosotros no esperamos que las bajadas se den con tanta rapidez como espera el mercado. Pensamos que no, desde Welcome Asset Management, pensamos que ahora mismo no hay que coger vencimientos largos, hay que estar en vencimientos cortos, estar en 2, 3 años y creemos que es el lugar donde invertir claramente, porque además la curva está invertida y te paga más el estar en plazos cortos que en plazos largos. Es decir, no es momento de aumentar duración todavía. En nuestra opinión todavía no. Se acerca el momento, pero todavía no es momento de aumentar duración. Y si buscamos más oportunidades en las duraciones cortas, ¿en qué tipo de deuda debemos fijarnos y con cuál debemos ser prudentes, ¿no? Porque se vuelve a hablar de los países emergentes como una nueva oportunidad. Sí. En nuestra opinión hay que hacer una estrategia un poco de extremos, un poco barbell, ¿no? Entonces pensamos que por un lado lo que tienes que hacer es coger cierta deuda de beta alta, no, pero no irse al high yield clásico, que ya sabes que en los mercados financieros hay mucho marketing, ¿no? El high yield pues, son Sí. los antiguos bonos basura, ¿no? Entonces no irte al high yield clásico
porque evidentemente con subidas de tipos y con un endurecimiento de las condiciones de crédito va a haber compañías que no tengan acceso a conseguir financiación y los diferenciales de este tipo de compañías van a incrementarse. Entonces nosotros creemos que la beta, o sea, el sacar un rendimiento alto, deberías conseguirlo a través de deuda subordinada de buenas compañías. Es lo que estamos aplicando en nuestros fondos, ¿no? En el One Duración 03, por ejemplo, es lo que estamos aplicando. Y al mismo tiempo tener bastante liquidez, un 20 o un 30%, que ahora sí que te paga la liquidez, entonces estar en letras del Tesoro o en deuda pública a corto plazo, que está sacando ahí pues niveles del 3,80, y entre las dos hacer una cartera que te pague un 7%, y en el momento en que se produjeran tensiones podrías vender la deuda pública y comprar esta deuda que te paga a niveles del 7%, ¿no? Entonces, hacer entre los dos un compendio. Mercados emergentes, deuda emergente, pensamos que sí, que puede tener sentido, ¿no? Porque al final los bancos centrales emergentes han ido por delante y, bueno, probablemente empiecen también las bajadas antes que los bancos desarrollados, ¿no? Y una cosa más, en este escenario, claro, la actriz principal sigue siendo la inflación y con ella los tipos de interés, pero empiezan a aparecer también en la escena de la información las agencias de rating, Uh-huh. revisando los ratings de algunas deudas. Por la experiencia y por la historia conocemos que cada vez que las agencias hacen algo, debemos por lo menos estudiar qué está pasando. Ahora mismo hay un riesgo de que se altere el escenario por cambios de calificaciones crediticias. Sí, sí, es algo que hay que seguir vigilando, porque además hay que tener en cuenta que se están produciendo evidentemente más bajadas de rating que subidas, y hay que tener especial cuidado, en mi opinión, con los llamados fallen angel, ¿no? Al final son emisores que pasan de ser investment grade a ser high yield, a ser bono basura. Entonces, las compañías que nacen sabiendo que son high yield, bueno, pues tienen su estructura de financiación pensada en ello, ¿no? Las compañías que nacen siendo investment grade, que tienen su estructura de financiación pensando en ser investment grade. Entonces, cuando pasan a ser high yield, bueno, pues tienen bastantes más dificultades, ¿no? Entonces es algo a vigilar, ¿no? El comportamiento de las agencias de rating en estas condiciones de un coste mayor de la financiación y de un endurecimiento al acceso a la financiación, ¿no? Ahí están los elementos clave para leer correctamente los mercados y para aprovechar las oportunidades. Goyo Llaga, socio director de Welcome Asset Management. Gracias por compartirlo hoy en Capital Radio. Que vaya bien el viernes y el fin de semana. Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer y que tengas un gran fin de semana. Gracias.